Entonces, bueno, ahí estoy haciendo un caso hipotético de una sesión de JShell en donde efectivamente tenemos nuestras funciones declaradas. Declaramos la función greet y la función greetings como habíamos hecho. Y obviamente en otro contexto, digamos, ignoren los asteriscos, eh, digamos, ¿qué es lo que está pasando cuando yo he escrito greetings realmente? Entonces, lo que hace el ambiente de ejecución es decir, ok, están llamando a greetings, voy a ir a buscar qué es greetings en las definiciones que yo tengo a la mano y se encuentran con un return que dice greet. Entonces, literalmente lo que él dice es, ok, antes de poder acabar qué es greetings, tengo que poder llamar a la función greet, ejecutarla y en base a lo que esa función retorne, entonces eso es lo que voy a terminar retornando acá. Entonces, literalmente, esto se ve como una pila de platos, ¿sí? Entonces, en la parte de abajo está la función greetings y sobre esa función está greet porque es la función que yo estoy llamando dentro de greeting. Entonces, listo. Entonces, él dice, listo, ahora voy a resolver a este señor. Él va y busca qué es ese greet y de nuevo se encuentra con este señor string.format. Bueno, realmente hay una parte anterior a esa. Entonces, él se encuentra con greet que está llamado con el argumento word, el string word. Entonces, él se da cuenta y dice, ah, ok, hay un parámetro que se llama who. Entonces, de ahora en adelante, who va a tener el valor de word, ¿sí? Entonces, básicamente lo que hace este parámetro es darle un nombre a este valor que estamos utilizando. Y entonces, aquí cuando él llega dice, ok, encontré esta función. Entonces, de nuevo, ¿sí? Voy a meterla en mi pila de programitas, pero él sabe que este who es realmente el valor word. Entonces, él llama a la función string.format y él le pasa aquí word porque pues fue lo que yo le pasé aquí, que guardó como parámetro who y él sabe que aquí lo estoy utilizando. Listo. Esto sigue por todas las funciones. Obviamente la función string.format no la escribimos nosotros, es una función de Java, pero él literalmente de nuevo, él sigue haciendo eso y sigue mirando qué hace cada una de esas funciones y llega un momento en que va a encontrar un return acá que le dice, listo, el string como quedó hecho es así, entonces string.format queda reducido a esto y él dice, ok, ya puedo continuar esta línea porque ya fui capaz de resolver este string.format y va a decir, ok, entonces, ¿sí? Este string.format es solamente hello world, eso es lo que va a regresar la función. Entonces, aquí termina de ejecutar string.format y se lo pasa a este señor. Entonces, Grid ya sabe que lo que tiene que volver aquí es Hello World y de nuevo lo retorna y se lo pasa a Greetings y esto queda, sí, acá queda como si fuera Hello World y al terminar de ejecutar Greetings, pues esto es lo que regresa y esto es lo que nos termina mostrando JShell. Sí, entonces es para que entiendan un poco como esto que yo hago ahí. Esto que yo hago, lo que está haciendo es como, ok, esta máquina, antes de acabar, va a llamar a otra máquina a pedirle que haga esta funcionalidad y esa máquina a su vez llama a otra máquina y puede ser que esa máquina llame a otra máquina y esa a otra y eso está bien, digamos que, como les decía, es importante tener muchas de estas maquinitas haciendo cosas puntuales en las que yo pueda como combinar toda esa funcionalidad y hacer cosas chéveres. Entonces, greetings, antes de terminar, llama a greet y antes de terminar, llama a string.format y apenas termina format, retorna a greet y ahí ya termina greet y ahí ya se lo retorna a greetings y ahí sí ya termina la ejecución de greet y eso es todo lo que está haciendo este ejemplo.
Entonces, eso es un poco como el flujo normal de las funciones. Y me parecía que tal vez era como chévere compartirlo con ustedes. Entonces, de nuevo, no sé si tengan dudas al respecto, pero eso es básicamente como la ejecución. Listo. Y hay otra cosa también que quería hacer. Voy a dejarlo aquí por si acaso. Entonces, yo les había dicho que todos los lenguajes de programación vienen con un montón de funciones ya hechas para que yo no tenga que inventarme todo desde cero, ¿sí? Sería muy aburrido que sea, y a mí me toca inventarme cómo funciona imprimir a la pantalla y me toca inventarme cómo se suman dos números, sino que los lenguajes de programación ya traen un montón de funcionalidad para que uno la utilice. Y les había contado un poco que lo que uno usualmente hace con eso es eh, aprender de alguien. Entonces alguien le dice a uno como, oigas, ¿sabe qué? Existe string.format, yo lo uso de esta manera, me parece que es muy chévere. Y la otra forma de hacer eso es leer el manual, que era lo que hablábamos también la vez pasada de la importancia que es leer el manual, ¿sí? Como la documentación oficial, pues porque la documentación oficial claramente nunca va a estar, nunca va a decir mentiras, obviamente se cuidan de decir verdad. Entonces, echémosle un vistazo a qué es la documentación de Java y como les digo, es un poco intimidante al principio, pero es algo que Diana estaba comentando antes de que arrancáramos la sesión. Ese es el día a día de los programadores, así no sean profesionales, sino sean hobbyistas, pues estar actualizado y saber qué ha pasado ¿no? en el lenguaje es muy importante. Entonces, ¿qué pasa? Yo nunca me acuerdo cómo se llama, cuál es el URL, pero si ustedes ponen en Google Java, la versión que quieren revisar y API, que es como el nombre técnico de alguna manera de estas funciones, es un poco más complejo, pero para efectos prácticos hagan de cuenta que es como el manual. Si ustedes ponen eso, Java 20 API, pues les va a salir el primer link siempre y igual pueden revisar que esté en docs.oracle.com. Oracle ahorita es la empresa que es dueña de el equipo que se encarga de evolucionar el lenguaje. Listo. Si le hacen clic, les va a salir esto, como les digo, un poco intimidante, porque además habla de módulos que no sabemos qué es un módulo, pero para que le pierdan un poco como el misterio, seguramente lo que más van a hacer es usar ese buscador que está aquí arriba. ¿Sí? Entonces acá pueden decirle, oiga, quiero averiguar sobre la clase string. Ahí les dice todas las clases que tienen string en su nombre. Y si le dan clic, pues los va a llevar a la documentación exclusivamente de string. Diana, vi que alzaste la mano, ¿quieres decir algo? No sé si soy solo yo, pero yo solo puedo ver la pantalla donde tenías el código. Claro, porque es que Carlos se le olvidó que si yo cambio de pantalla me toca parar y volver a compartir. Ah, Ahí estás viendo mi navegador. ahora sí. Listo. Sí, Entonces, sí, lo volví. entonces si yo pongo en Google o en mi navegador preferido, en el crawler que yo prefiera, Java 20 API, ya el primer link es a la documentación oficial. Como les digo, revisen que sea docs.oracle.com en caso de que tengan dudas. Listo. Entonces, esto es lo que ven y lo que les decía. Esta cajita de búsqueda es su mejor amigo. Si ustedes escriben string, ahí les va a decir como listo. Esto es eh, todas las clases que yo tengo que tienen string en su nombre. Si escogen string solito, pues ahí les sale la documentación. Ahorita la vemos un poco con más calma. Pero si en algún momento quieren explorar un poco, esto está como subdividido en una cosa que llaman módulos. El módulo que seguramente más nos interesa es el base y los módulos están a su vez subdivididos en una cosa que se llaman paquetes. El paquete que seguramente más nos interesa ahorita se llama lang, que es como las cosas que son propias de fundacionales del lenguaje. Y aquí están todas las clases que son
fundacionales del lenguaje y aquí está string en alguna parte. Entonces, de nuevo, pues uno puede meterse a esto algún día y decir, venga, vamos a aprender, ay, venga, hay una cosa que se llama character, eso suena interesante, hay una cosa que se llama float, eso se ve interesante, y pues bueno, ahí podrían aprender un poco más del lenguaje. Durante el transcurso del curso, pues vamos a hablar como de las más importantes, porque seguramente las usaremos en ejemplos o habrán ejercicios que dependan de ellos. Entonces, bueno, una vez que ustedes escojan una clase, entonces lo primero que les dice un poco es qué es lo que trata de representar esta clase, para qué sirve. Hay varias cosas. Vuelvo y les digo, hay cosas que yo a veces le digo, uy, eso no lo entiendo, ahorita no me interesa, no me voy a preocupar. Entonces, no se tienen que preocupar. Y hay una parte donde dice Method Summary, y los que ahorita nos interesa son estos que se llaman Static Methods. Entonces le pueden dar clic acá y aquí se van a dar cuenta que hay unos cuantos métodos, incluyendo un viejo conocido que es Format. Entonces uno le puede dar clic a Format y ahí le cuentan un poquito de cómo funciona Format, y de hecho hay otro link a algo que define exactamente cómo se usa String Format. Y de nuevo se los confieso, yo no me sé esto de memoria. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer con Format que cuando las necesito vengo y las busco, porque la verdad es que no me acuerdo, y hay muchas cosas que son como un poco hartas de leer, pero digamos que uno puede como picotear un poquito. Por ejemplo, aquí uno dice, ah, venga, esta S es la que hemos usado, entonces pues efectivamente ahí se usa una S, y bueno, ahí hay otra vez un montón de información. Entonces, como les digo, no espero que todos seamos expertos en el lenguaje y saber todos los recovecos que tienen, pero como les digo, pierdan el miedo a revisar la documentación estándar de un lenguaje. Eso les va a servir un montón. Ahora, de nuevo, yo puedo ver la documentación y decir, ok, yo creo que entendí, o pueden decir, no, no entendí nada, y obviamente está bien que también busquen ejemplos, pero lo que les digo, lo que quiero un poco es que llévense la idea de que esto no sea lo primero que hagan realmente. Tal vez lo primero que uno debería hacer siempre es ir a la documentación oficial, y definitivamente eh, si leí y todavía me quedan dudas o quiero reforzar, pues pueden buscar, y seguramente también pueden buscar en español y también debe haber algo. A mí a veces lo que me preocupa es que hay unas páginas que me parece que para explicar las cosas lo explican como de una manera enredada. Entonces, por eso es que a veces me gusta. Y, bueno, y lo que les digo, ya a veces hay páginas que enseñan cosas súper desactualizadas y me parece que es peor. Pero bueno, en Internet también pueden encontrar, sí, pueden buscar ejemplos, y la cosa está bien que busquen ejemplos en Internet. Como les digo, a mí me toca a veces decir, uy, venga, voy a buscar un ejemplo porque no me queda del todo claro con la documentación. Y la última cosa que pueden hacer también con todo esto de acá, uy, qué pena que es que el navegador me sacó un error. Eh, Zoom, listo. JShell también es una forma en que puedo tratar de hacer experimentación. Entonces, ustedes pueden decir, venga, voy a tratar de mirar este string format. Listo. ¿Qué pasa, por ejemplo, eh, si yo no le pongo nada después del primer string? Ah, funciona. ¿Y qué pasa si yo pongo un porcentaje S, pero no pongo nada? Ok, falla porque él espera algo con que reemplazarlo. ¿Y qué pasa si yo le pongo aquí? Ay, se me olvidó. Como, sí, puedo hacer eso. ¿Y qué pasa si hago uno de más? Sí, entonces ahí pueden explorar un poquito. Eso es lo más chévere que tiene JShell, que les deja experimentar como muy rápido. Entonces, ese tal vez es como
el orden que les sugiero cuando tengan dudas sobre algo como del lenguaje, como vayan a la documentación, lean un poquito, si necesitan hagan ejemplos y definitivamente pues aprovechen J-Shell que puede permitirles hacer todo este tipo de experimentaciones. Bueno, eso era un poco lo que quería hablar sobre funciones que se nos había quedado pendientes. Pero, pues quiero volver a el ejercicio. Entonces, si están viendo este video y no han hecho el ejercicio, después de que lo explique, pueden parar y hacerlo. Pero lo que se buscaba era hacer dos funciones. Entonces, el ejercicio primero les estaba contando que hay una frase que es un poco famosa en inglés, que es The Quick Brown Fox Jumps Over the Lazy Dog, porque esa es una frase que contiene todas las letras del alfabeto inglés y eso se llama en inglés se llama un pangram, no sé cómo se traduce pangram en español, pero debe haber una traducción. Pero ese es un pangram. Entonces lo que queríamos hacer era una función que nos permita alterar el pangram para meter nuevos adjetivos, o sea, un adjetivo diferente, un color diferente y un animal para el animal sobre el cual salta el perro. El perro siempre va a estar ahí, pero lo que queremos es reemplazar el último animal. Entonces, eh, el ejercicio les muestra un ejemplo. Siempre trato de que los ejemplos les ayuden un poco como a terminar de entender el ejercicio y también como a darles pistas. Entonces, no me acuerdo ahorita, digamos, hagámoslo el que me sé, porque si no... bueno, no mentiras. Hagamos otro. Entonces, y estas comillas me van a volver loco. Blue y aquí whale. Listo. Entonces, el ejercicio les mostraba como, ok, si usted llama esto así, entonces debería obtener la frase The beauty blue dog jumps over the lazy whale. ¿Sí? Entonces, cuando yo veo esto, lo primero que digo es, ok, necesito una función que reciba 3 parámetros, porque eso es lo que estoy pasándole acá. Los 3 parámetros son de tipo string, porque beauty está entre comillas dobles, blue está entre comillas dobles y whale está entre comillas dobles. Entonces, eso me dice que son strings. Igual en la descripción del problema, usualmente uno se da cuenta como, eso debe ser un string o no. Y lo que me muestra el ejemplo es que eso también es un string porque está entre comillas dobles, ¿verdad? Entonces, bueno, voy a dejar esto acá. Obviamente esto está fallando porque este sentence maker no existe. Entonces, listo. Entonces yo sé que tengo que regresar un string, tengo que llamarlo sentence maker porque eso es lo que me estaban pidiendo. Y aquí tengo que definir mis 3 parámetros separados por comas. Un error que les pasó a muchas personas es que solamente definieron el primer parámetro como string y de nuevo uno quisiera que el compilador o sea, como que se diera cuenta de cosas, pero todos los parámetros tienen que llevar el tipo de dato que son. Entonces, color y string animal. Ahora, otra cosa que vi que les pasó a varios es que decidieron ponerle ABC acá o RGB o bueno, nombres de una sola letra. Entonces volvamos a lo que es importante que se acuerden. No es que, no es que eso esté, o sea, funcionalmente no está mal. La función va a hacer lo que tenga que hacer si ustedes escojan o sea, sin importar el nombre que ustedes escojan. Pero es mucho mejor que ustedes escojan nombres que les ayuden a recordar qué papel está haciendo ese parámetro dentro de la función. Entonces, ok, el primer parámetro se llama adjective. Entonces, claro, lo que tengo que pasarle es un texto que sea un adjetivo. ¿Sí? Si esto se llama ABC, pues cuando yo vea esto voy a decir, uy, el parámetro de la mitad, ¿será que era el animal o será que era
otra cosa. Entonces siempre es mejor que ustedes eh, traten de usar nombres que sean como descriptivos. Ahora, quiero ser claro, lo más difícil en programación es encontrar nombres descriptivos para lo que ustedes están haciendo. ¿Sí? En este caso puede que pareciera obvio, pero hay veces que uno hace un programa y uno dice, no sé qué ponerle acá. Y digamos que eso digamos, nos pasa a todos. Un poco lo que les recomendaría es pónganle un nombre cualquiera si no se les logra ocurrir algo bueno y cuando vayan utilizando la función, en algún momento puede pasar que digan, ah, ¿sabe qué? Claro, esta variable tal vez se pudo haber llamado así, este parámetro se pudo haber llamado así, esta función tal vez se pudo haber llamado así. Entonces, si no se les ocurre la primera, pues en algún momento vuelvan al asunto. Listo, entonces tengo mi sentence maker y ¿cómo hago cadenas de caracteres en Java? Que fue lo que obviamente queremos hacer con Sentence Maker, utilizar string.format, ¿no? Hay otras maneras en Java de crear cadenas de caracteres, pero la que más les recomiendo en este momento es string.format. Y curiosamente es de las cosas que tal vez no enseñan en algunas partes. Entonces hay gente que no sabe que existe string.format y lo que les digo, tiene una ventaja grande y significativa sobre las otras formas de hacer string que se enseñan. Entonces, me parece que es importante que aprendamos. Y además me da una excusa de mostrarles que Java tiene todo un conjunto eh, de funciones que ya están hechas para que ustedes la aprendan. Ahorita que veíamos la documentación oficial, no les mostré, pero hay como 5.000, hay como 5.000 paginitas de esas de la documentación. Y como les digo, nadie las ha leído todas, nadie se sabe todo de memoria ni cerquita, pero claramente es chévere tener un lenguaje que ya tenga un montón de cosas hechas y que yo pueda reutilizar en vez de tener que estresarme por hacerlas yo mismo. Entonces, listo, la idea era que usaran string.format. Listo. Y la pregunta es como, ok, ¿qué hay que poner en ese string.format? Entonces, acuérdense, siempre lo primero que va en string.format es un string. Como es un string, tiene que ir entre comillas dobles y solamente en esta parte van las comillas dobles. Si ustedes ponen coma y otra cosa y las comillas las cierran acá, van a tener un error del compilador porque el compilador espera que el string esté solo antes de la primera coma. Entonces, ¿qué se me ocurre a mí? Pues copien el resultado final que esperarían. Entonces, the beauty blue dog jumps over the lazy way. Y acá pueden devolverse y decir, ok, ¿dónde son los lugares que yo quiero poder modificar? Entonces, listo, acá viene uno, entonces pongamos porcentaje S, tengan mucho cuidado con cositas, ¿no? Cuando uno empieza a programar, lo más complicado es los detalles pequeños. Entonces, es porcentaje S, no ese porcentaje. Si ponen ese porcentaje, pues no va a ser lo que ustedes esperan. Si ponen otras cosas, seguramente que algo están cambiando que tal vez no está bien, entonces siempre traten de hacerlo lo más simplecito posible. Entonces, bueno, después del adjetivo venía el color y de nuevo, ¿no? Pónganle mucha atención a los ejemplos, porque la idea no era que pusieran acá el animal, sino la idea era que lo pusieran aquí al final, pues para que reforzaran la idea de que ese porcentaje se puede ir en cualquier lugar. Entonces, esto es lo que se llama un patrón, ¿sí? Entonces, esto dice, ok, esto es siempre fijo, esto siempre es fijo, pero estos porcentajes S definen lugares donde el patrón puede modificarse y acá le pasamos los parámetros con los cuales queremos reemplazar esos porcentajes S. Entonces, el primer parámetro se llama adjective y después color y después animal. Listo. Tienes mal escrito adjective. Sí.
Muy buen ojo, gracias. Listo. Ahora, entonces, después de que lo creen, entonces vuelvan a tratar de ejecutar el ejemplo y si el ejemplo les devuelve lo que está en la documentación, el ejercicio está bien hecho, ¿sí? Eh, en algunos ejercicios hay más de un ejemplo para que puedan ver diferentes casos, pero están escogidos de alguna manera los ejemplos para que si funcionan como ustedes esperan, es porque la función está bien, ¿sí? Es imposible que yo llame a esto y me devuelva esto y que yo haya hecho una función mal, a menos que haya hecho trampa y obviamente le diga que siempre regrese lo mismo. Pero si no hacen algo de ese estilo, eh, significa que ya estuvo bien. Obviamente, sí, hay veces que uno puede decir como, uy, yo quisiera saber si esto está, sí, funciona, pero quisiera saber si es una mejor práctica, pero al menos pueden estar tranquilos que funcionalmente, si devuelve lo que dice el ejemplo, seguramente lo hicieron bien. Ahora, algo que habíamos hablado, Jayshell tiene una cosa súper bonita y es que me permite autocompletar cosas para evitar que yo cometa errores. Entonces, digamos, en este caso, si ustedes se dan cuenta, tengo una función declarada que se llama sentence maker. Entonces, si yo escribo S y presiono tab, bueno, listo. Si escribo SE y presiono tab, él me dice la única cosa que tengo dentro de mi alcance, dentro de mi estado, es esa función. Entonces, yo creo que usted quiere llamar a esa función. Si se dieron cuenta, la primera vez que puse ese, me dice, venga, tengo tres cosas, sea un poquito más claro. Entonces, pues, bueno, si les salen muchas opciones, pues simplemente pongan más letras y después con tab el autocompleta y eso les ayuda a evitar que cometan errores en que, uy, se me fue una N o lo puse o lo escribí mal. Entonces, bueno, después cuando usemos otras herramientas, la idea de que se pueda autocompletar es como universal hoy en día, eso está en todas partes, todos autocompletamos, no se sientan mal de hacerlo, pero pues bueno, ese es un buen truco para que eviten errores de ese estilo que son como sencillos. Y entonces, bueno, y obviamente eso, pues después de ver el ejemplo, pueden intentar algo más si es el caso, pues para que vean que pueden hacer diferentes cosas, ¿no? Ay, porque siempre mi teclado me sigue complicando la vida. Listo. Bueno, entonces efectivamente parece que podemos hacer funciones. Ahora, la segunda parte del ejercicio es, ok, ahora supongamos que quiero hacer una función llamada pangram que me devuelva el pangram que habíamos discutido inicialmente. Entonces, lo más importante de esa parte del ejercicio era darse cuenta que, así como dijimos que greetings era una especialización de grid, eh, pangram es básicamente una especialización de sentence maker. Y como es una especialización, entonces podemos hacer que pangram utilice a sentence maker pasándole los tres strings que son los que siempre queremos utilizar. Entonces, de nuevo, yo sé que esto es string porque el ejemplo me queda claro que regresa un string. Pangram pues por el ejemplo también. Y hacemos lo mismo. Le digo, mire, lo que yo necesito es que usted llame a la función sentenceMaker y le pase quick y acá le pase brown y acá le pase dog. No, dog, no. Ahí se me olvidó cuál es el pangram original. Eh, Dog. Ay, sí, claro, es que el primero es fox y el siguiente es dog. Sí, bueno. Entonces, listo. Ahí, entonces, cumplimos con el propósito más importante de por qué es bueno reutilizar funciones, y es que el formato del texto está definido en una sola parte. El formato del texto está definido acá en SentenceMaker.
si yo tengo que actualizar ese formato, no tengo que ir a varios lugares, sino puedo ir a un solo lugar, el lugar donde está definido que es SentenceMaker. Y Pangram es simplemente, como les digo, es como un atajo para no tener que llamar a SentenceMaker con Quick, con Brown y con Fox, sino es una manera de decir como, mire, estos siempre van a ser los parámetros de SentenceMaker y eso es lo que yo voy a terminar reutilizando. ¿Listo? Ese era un poco el ejercicio. Entonces, no sé si tengan dudas sobre el ejercicio, algo que quieran preguntar. Estoy pendiente si alzan la mano, pero mientras Yo tanto, tengo una duda. claro. Cuando uno llama, por ejemplo, los métodos, ¿tiene que ser exactamente en el mismo orden que uno quiere que se impriman, por decirlo así? No sé si te entendí, disculpa, ¿me puedes preguntar, me puedes hacer la pregunta otra vez? O sea, si yo quiero, por ejemplo, que Wood vaya de primero, lo tengo que llamar primero después de poner el string dentro de las comillas. Entonces, espera a ver si te entendí. Listo, entonces, listo. Entonces, este ugly que yo estoy pasando acá, si yo voy a la función, es este adjective y este Sí. adjective está acá y por el orden de acá, yo sé que eso siempre va a ir acá. Entonces, claro, si yo quisiera que este red fuera otra cosa, o sea, lo importante es que tengo que darme cuenta, ok, este parámetro es este de acá, que está siendo usado acá y que va a reemplazar esto. Entonces, ahí puedo saber como qué tengo que pasar, en qué orden para que se produzca el resultado que necesito. ¿Eso era lo que me preguntabas? Sí, no. O sea, puntualmente era que si, por ejemplo, yo quiero poner color que aparezca primero, lo tengo que poner primero después del string, ¿cierto? Espera, pero ¿quieres que salga primero en dónde? ¿En el texto resultante? En el texto resultante, sí. No, Eh, no iría adjective primero, sino primero iría color, ¿cierto? sí. Ah, Entonces ok. yo puedo hacer esto y hacer esto. Y ahí obviamente estoy modificando el orden en que se van a imprimir acá. Y acá no sería necesario cambiarlo, aunque tal vez sería buena idea, pues porque visualmente es más fácil de entender, pero solo con que lo cambies acá ya estaría haciendo lo que tú quieres. Entonces, por ejemplo, ahí te das cuenta, ahora ya pone primero el color y después el adjetivo. Perfecto. Bueno, Entonces, ¿alguna otra duda adicional? Bueno, y antes de que terminemos con los ejercicios, otra cosa que les voy a recomendar es que si en algún momento tienen dudas sobre lo que están haciendo, entonces acuérdense que ustedes pueden guardar, aunque acuérdense que con grabar hay una cosa, ¿no? Grabar no es inteligente. Grabar simplemente va a coger lo que tengo ahorita en la sesión y eso es lo que él va a terminar grabando. Si yo tenía cosas, digamos, si yo abro un archivo y modifico cosas y cierro la sesión sin volver a guardar, se van a perder, digamos, no van a quedar guardadas en el archivo, me toca volver a grabarlas. Eh, sí, bueno, eso era lo que les iba a decir sobre eso. Pero entonces a lo que voy es, listo, entonces si yo reviso mi archivo, mi directorio, me doy cuenta que está este archivo programming. Podrían ponerle si quieren una extensión si eso les ayuda a acordarse mejor qué hace, pero pues, no es necesario. Pero lo importante es que ese archivo lo pueden abrir en cualquier editor de texto y ese archivo les deja ver literalmente qué es lo que ustedes tenían guardados en ese momento. Y este es algo que ustedes pueden copiar y pegar fácilmente. Entonces, cuando vayan a hacernos preguntas de, oye, estoy haciendo esto y no me funciona, entonces lo que les recomiendo es, número uno, siempre hagan referencia a cuál es el ejercicio que están haciendo. El material siempre tiene un nombre para cada ejercicio. Entonces pueden escribir como, estoy intentando hacer el ejercicio tal.
Este es el código que estoy haciendo, entonces, como les digo, pueden abrir este archivo en el editor de texto que a ustedes más les guste, copian el código, lo pegan y después cuéntenos qué es lo que está pasando, o sea, por qué no funciona. Entonces, no funciona porque el resultado de la función no es el que yo esperaba. Entonces nos pueden decir, mira, está retornando esto, pero yo quería que retornara esto. O puede pasar que sea literalmente que ustedes escriben, o sea, tratan de hacer algo, digamos. Entonces, este error, entonces nos escriben, listo, este es el ejercicio, este es el código, el error que estoy teniendo es este, que entre otras cosas también lo pueden pegar de acá, copiar y pegar de acá. Esas tres cosas nos ayudan un montón a tratar de ayudarles. Si ustedes nos dicen, es que no me está funcionando, es muy difícil saber más o menos, sin saber exactamente qué es lo que ustedes ven como un error, como que el retorno, o sea, lo que retorna no es lo que ustedes esperan o hay un error como tal. Y lo que les digo, es muy importante ver el código, también lo pueden tratar de pegar directamente de acá, pero eso les llena como de basurita el código, entonces por eso les digo que puede ser fácil. Guarden la sesión, abran el archivo en texto y nos mandan esa parte de código. Y eso nos ayuda un montón a poder ayudar a ustedes como más eficientemente. Entonces, bueno,